Bien, vamos a empezar con la clase de química. Vamos a hablar de la unidad 2, que habla sobre los átomos, moléculas, los modelos atómicos. Vamos a hablar de lo que vendría a ser mol, y vamos a hablar que 6,022 por el 23, ya sea molécula, átomos, representan un representa un mol de una sustancia. Para poder empezar, tenemos que visualizar, tenemos que ver la página 22, ¿verdad? El libro de Alfonso. También podemos ver el libro de Chan, pero nuestro libro base de ingreso es el libro de Alfonso. Vamos a guiarnos de acuerdo a eso. Nos habla, ¿verdad?, de lo que es la definición de lo que vendría a ser átomo, ¿verdad? Nosotros acá ya pusimos que el átomo es la unidad más pequeña de toda materia. Y mira que no hay que confundir esta definición, porque no es lo mismo la unidad más básica, la unidad más pequeña, más chica de todo ser vivo, ¿verdad? ¿Cuál era eso? ¿Qué era la unidad más básica de todo ser vivo? La célula, ¿verdad? Que es la unidad más básica, que posee fisiología, genética, ecología. Entonces, eso es la célula, pero el átomo es lo más chico de toda materia. Quiere decir que de esta silla lo más chico de esto es el átomo. De mí lo más chico es el átomo, ¿sí? Porque yo también soy materia. El piso lo más chico es el átomo. ¿Está? Átomo es la unidad más pequeña, más básica y más importante, obviamente, ¿verdad?, de toda materia. Podemos decir también que la unidad más pequeña de todo elemento, también podemos decir, ¿verdad?, porque nosotros todos estamos compuestos de elementos químicos, ¿verdad? Eso vimos también en biología, ¿verdad?, la clase de bioelementos y biomoléculas. Entonces, la unidad más pequeña de toda materia es el átomo. ¿Quién fue el primero, la primera persona en hablar de átomo? La primera persona en hablar de átomo fue Demócrito. ¿Sí? Él es como el padre ¿cómo decirle?, del mundo atómico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue quien mencionó sobre la definición de átomo, ¿verdad?, que justamente es la definición, la unidad más pequeña de todos, ¿verdad? Solo que tuvo que pasar muchísimos años para que esa teoría, o por lo menos eso, ¿verdad?, se tuviera que, vamos a decirle, volver a investigar, volver a hablar sobre ese tema, que es justamente el tema del átomo, ¿verdad? Tuvo que ser, y eso según el libro indica que Demócrito en el año, vamos a ver, en el año 400 o año 600, 400, ¿verdad? 400, ¿verdad? Antes de Cristo, luego, ¿verdad?, te menciona que ya se estaba hablando de esa definición, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se dijo y chao, ¿verdad? No se estudió nada, ¿verdad? No se dijo nada, ¿verdad? En ese entonces los filósofos no hacían o no tenían esas investigaciones más profundas, más particulares. Entonces, sucedió que en el año, o vamos a decirle en el siglo XIX, ahí te indica, ¿verdad?, en el libro te indica que hubo otra persona, ¿verdad?, vamos a decirle la primera persona, el primer científico, por decirlo de alguna manera ya, que empezó otra vez, ¿verdad?, tal vez en los libros antiguos encontró, ¿verdad?, justamente esta teoría, que es la teoría de Demócrito. Él empezó a investigar más y encontró, ¿verdad?, eso. Yo creo que eso fue lo que hizo este señor de apellido Dalton, ¿sí? Dalton, que fue, vamos a decirle, la primera persona ya científica que empezó a definir lo que era un átomo, ¿verdad? ¿En qué año te dice Dalton que vio eso? 1808, ¿verdad?
Entonces, la primera persona que le dio un modelo al átomo fue John Dalton, ¿verdad? ¿Sí? John, ¿verdad? ¿Su nombre? John Dalton. Bueno, John Dalton en 1800, ¿cuánto? 1808 fue que, vamos a decir, el principio del siglo XIX, ¿verdad? Él empezó a investigar otra vez el átomo. Él dijo, fue la misma definición que utilizó, ¿verdad? Que Demócrito. Él dijo que el átomo es la unidad más básica, más pequeña de toda materia, de todo elemento. Él decía, y dice que estaba compuesto, ¿verdad? Toda materia estaba compuesta de átomos. Eso es lo que él decía, ¿verdad? Toda materia estaba compuesta de átomos indivisibles y que todos los átomos de un elemento tienen la misma masa y propiedades, tienen la misma permanecían constante en la masa y sus propiedades. Eso era lo que él decía. El modelo de John Dalton es un modelo muy básico. Yo creo, desde mi punto de vista, en mi opinión personal, que Dalton fue lo único que hizo fue agarrar, copiar, ¿verdad? Control C, control V, ¿verdad? Lo que dijo Demócrito, ¿verdad? ¿Qué pasó? Eso se valió para que él ganara un premio Nobel, ¿verdad? El hecho de que haga eso se mereció un premio Nobel. Así es que para mí que es lo mismo que lo que hizo Demócrito, darle una definición más lo que era la unidad más básica. Y él hizo una estructura, él hizo un dibujito, ¿verdad? Decía que esto era una pelotita, ¿verdad? Donde esa pelotita vamos a decir que se conservaba toda la masa, ¿sí? La masa y las propiedades que eran constantes. Entonces, para definir lo que dijo Dalton, dice, lo único que estableció que toda materia está compuesta de átomos. Compuesta de átomos. Y que todos los átomos de un elemento tienen, dice, la misma masa y propiedades. Eso fue lo que estableció Dalton. Por ahí está, ¿verdad?, la teoría atómica de Dalton, ¿verdad?, que especifica, ¿verdad?, el libro te indica que todos los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, ¿verdad?, que es la misma definición que Demócrito. Todos los átomos de un elemento particular son idénticos en tamaño, forma, masa y demás propiedades, y se diferencian de los átomos de otros elementos en esas propiedades, ¿verdad? Claro, lo que decía es que, bueno, cada átomo era único, ¿verdad? O sea, que uno puede comparar el átomo de sodio con el átomo de cloro, por ejemplo, porque no son lo mismo, ¿verdad? O sea, no tenían, vamos a decirle, justamente en el tamaño, en la forma, en cómo era, lo que justamente se encontraba la diferencia entre cada átomo, ¿verdad? Decía también de que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento, ¿verdad? En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Bueno, Dalton también, aparte de copiar y pegar lo que dijo Demócrito, él dijo también, él mencionó también de que si vos unís dos o más átomos, formar lo que sería molécula. Entonces, para definir una molécula, ¿qué es entonces? Es la unión de dos o más átomos. ¿Ah? Pueden ser de un mismo elemento o pueden ser de elementos distintos. Y vamos a ver esa diferencia técnica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una molécula?
es la unión de dos o más que átomos. ¿Sí? Átomos. No es elemento. Vamos a ver bien esa diferencia, porque eso ya vimos en la clase 1, ¿verdad? En la primera clase, donde te hablaba de la diferencia entre elemento y compuesto, ¿verdad? Que no son lo mismo. Entonces, esto es molécula. Ahora, vino otro científico, casi 100 años después. La verdad, conmigo, vamos a decirle, fue ya el padre, ya el pionero, ya científico, alguien ya, vamos a decirle, con estudios que dio esta teoría, ¿verdad? Sobre el átomo, pero tuvo que pasar casi 100 años, ¿verdad? Donde vino este señor de apellido Thomson, famoso J.J. Thomson, ¿verdad? Vino Thomson, en 1904, o sea que a finales del siglo XIX ya. ¿Sí? En 1904 vino Thomson y dijo, ¿sabes qué? Tiene razón lo que dijo Dalton. Es cierto, para nadie le discute, ¿verdad? La materia, ¿verdad? Que cada átomo se diferenciaba en su tamaño, en su forma, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo, yo voy a agregarle algo de otro. Yo voy a decir que el átomo está cierto, es así tal cual como dijo Dalton, ¿verdad? Solo que Solo que dentro de esos átomos hay partículas subatómicas, decía, o sea, partículas más pequeñas otra vez dentro del átomo. ¿Y qué son eso? Él decía que esas partículas eran justamente los electrones y los protones, que él decía, estaba distribuido en forma bien uniforme, o sea que no era todo así shalai, sino que estaba bien ordenado. Decía que acá había negativo, positivo, negativo, ¿verdad? Estaba bien ordenado cada par de partículas subatómicas, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se le llamó a este modelo? Es importante que conozca, ¿verdad? Porque te puede parecer, ¿verdad? A ese modelo se lo llamó modelo de uvas pasas. En realidad, como nosotros los paraguayos le vamos a nombrar, el modelo el modelo de budín de pasas, lo llamaban también. Que para nosotros es como un pan dulce, ¿verdad? Ver así un pan dulce con sus frutitas, con sus uvas pasas y con más frutitas, ¿verdad? El modelo para nosotros es el modelo de pan dulce, ¿verdad? Pero para ellos es el modelo de pudín de pasas. Entonces, ¿qué estableció Thomson? ¿Cómo se le llamaba al modelo de Thomson? Bien llamado pudín de pasas. Bien llamado. Eso es una clave. ¿Qué pasó? Eso es lo que se va a quedar en el examen, tipo, no quién, sino que uvas pasas. Modelo de pudín de pasas. Pudín de pasas. Donde, ¿qué indica? Donde los electrones y cargas positivas se distribuyen uniformemente. Se distribuyen uniformemente. Ese es el modelo de Thomson, ¿verdad? Obviamente por su experimento, por lo que él había descubierto, ¿verdad? Porque ella mencionaba ya de las partículas subatómicas, ella mencionaba ya ahí de que había cargas, ¿verdad? Cargas negativas y cargas positivas.
Todavía no se mencionaba vamos a decirle, el concepto de electrones. Yo me pongo ahí electrones, sino que decía que había cargas negativas y cargas positivas. ¿Verdad? Se valió para que ganara también un premio Nobel. Perfecto, todos los científicos, un premio Nobel para otro. En ese tiempo se regalaba mucho. ¿Qué cosa que vas a decir? Un premio Nobel para otro. Entonces, vino, y miran que vino 7 años después, 7 años después de que Thomson había descubierto, vino otro científico de apellido, que te va a sonar, Rutherford. Rutherford, que en 1911 vino y le dijo: mentira tu nariz, se estira, le dijo a Thomson. Empezó a refutar, ¿verdad? Empezó a decirle: no, está mal lo que vos decís. O sea, está bien, puedes sufrir de los protones, los electrones, las cargas positivas, pero está mal lo que vos decís. ¿Por qué? Porque todos los científicos en ese entonces, ¿verdad? Porque ellos se manejaban de acuerdo a cada modelo, ¿verdad? El modelo a seguir era el de Thomson en ese entonces, ¿verdad? En todo ese periodo de esos 7 años, ¿sí? 7 años, seguían todos por el modelo de Thomson, ¿verdad? Perfecto, él era como el padre, ¿verdad? Aquel wow, ¿verdad? El premio Nobel, donde nadie le puede decir nada a Thomson, ¿verdad? Por su descubrimiento, ¿verdad? Pero vino este Rutherford y dijo: no, ¿verdad? Y él hizo un experimento, Rutherford hizo un experimento que se le llama experimento de las láminas de oro, se llama. Es un experimento donde lo que él hizo fue bombardear, ¿verdad? O sea, disparar luces, ¿verdad? Disparar luces, haz de luces. Vamos a decirle, dos placas de oro, dos láminas de oro, ¿verdad? No le queda esto es oro a uno, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue lo que él hizo? Empezó a disparar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? No sé cómo sea, ¿verdad? Disparar haz de luces. ¿Qué pasó? Obviamente esto tenía un blanco, ¿verdad? Tenía como un logo olímpico, ¿verdad? Tenía un blanco acá, donde algunas partículas de esa luz, ¿verdad? que se enviaban se iban, ¿verdad? En el blanco, ¿verdad? Se iban acá, pero ¿qué pasaba? No todas las partículas de esa luz, ¿sí? Se iban en el blanco, sino que se desviaban. Y eso le llamó la atención, ¿verdad? Dijo: si Thomson decía de que todos los átomos, ¿verdad? El haz de luz es vamos a decir, un cúmulo de átomos, ¿verdad? Si Thomson dice de que todos los átomos están distribuidos así, con positivo y negativo, bien así, ¿por qué es que se desvían las luces? Decía él. ¿Por qué? Diciendo que yo le pongo ahí elementos ahí, ¿verdad? O sea, oro y oro, ¿verdad? Son átomos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Él decía: ¿por qué es que se desvía? Y es donde él dijo: bueno, si se desvía, es porque se sintió atraído, algunas partículas se sintieron atraídas hacia el oro, ¿verdad? Se sintieron atraídas hacia el oro, y él dijo: no, si estuviera distribuido tranquilamente ese todito derecho, es porque debe haber una región, vamos a decirle, una región polar, una región, vamos a decirle, donde sí o sí esto es como que tenga polos alrededor, ¿verdad? Y esos que están alrededor, los que se vayan ahí por el oro, ¿verdad? Y desde ahí empezó a decir que hay o debería de existir un lugar en donde se conserve toda la masa. Si ese chorro, ¿verdad? El chorro negro que se fue en el blanco, ¿verdad? Se fue directo, no tuvo inconvenientes, es porque en esa región de ese átomo había o se concentraba toda la masa, toda la carga positiva, es decir, toda la carga positiva. O sea que él, lo que hizo Rutherford es decir que existe un núcleo para cada átomo, ¿verdad? Y alrededor del núcleo lo que estaban, ¿qué? Los de la carga negativa. Y ahí donde él empezó a refutar lo que el experimento, ¿verdad? de Thomson, ¿verdad? Lo que él decía, ¿verdad? Entonces, a través de este experimento, lo que dijo Rutherford, a través de este experimento, Rutherford, que fue en 1911, ¿verdad? Importante que conozcan también la fecha porque
Por ahí te va a aparecer en parte teórica, ¿verdad? Más que nada, porque están ciencias químicas. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo Rutherford? ¿Cómo fue su modelo? El modelo de Rutherford fue básicamente igual a los demás, solo que él ahora le agregó el término núcleo, ¿verdad? Acá hay un núcleo, ¿verdad? En medio de todo átomo hay un núcleo donde él decía que se conservaba toda la carga positiva. Él decía que ahí estaba toda la carga positiva, ¿verdad? Y que alrededor del núcleo hay, ¿qué hay? Electrones, ¿verdad? Cargas negativas. ¿Sí? Así, de esa manera. Eso es lo que decía Rutherford. Bien, si te fijas en el logo del bolsillo, ¿verdad? Está como una marca de agua acá. Este es el modelo que está ahí. El modelo del bolsillo. Que es más o menos así, ¿verdad? Ahí. Ahí. Y ahí. Fíjate cómo ahí. ¿No? Este modelo del bolsillo. Este es el modelo de la marca de agua del bolsillo. Este es el modelo del bolsillo. Donde acá estos que son los electrones que están girando alrededor del núcleo y este es el núcleo. ¿Sí? Este es el modelo del núcleo. Perfecto, ¿verdad? Wow, todo bien. Qué purete, ¿verdad? Premio Nobel para Rutherford por lo que había descubierto, ¿verdad? Él lo que dijo fue que no se distribuía así tal cual las partículas que estaban dentro de los átomos, ¿verdad? Sino que había una región central, una región más densa, donde se conservaba toda la masa. ¿Sí? Toda la masa de ese átomo, y eso lo llamó el núcleo. Y que alrededor estaban los electrones ahí, todos distribuidos ahí, uniformemente. Entonces, para poder definir, vamos a decir de que en su famoso experimento, ¿verdad? Su famoso experimento de la lámina de oro, concluyó que el átomo tenía una región central muy densa, con toda la carga positiva. Y con los electrones orbitando alrededor de él en órbitas vacías. Eso fue lo que dijo Rutherford, perfecto, mañana. Wow, ¿verdad? Él había descubierto el núcleo del átomo. Ahora, ¿qué pasó? Sucedió que hasta ahí todo bien, todo correcto, ¿verdad? Que me alegro. Todo bien, pero tuvo que pasar 2 años después no más. O sea que 2 años nomás le duró la felicidad de Rutherford, ¿verdad? Que después vino este señor se lo considera como el padre de la química clásica, ¿verdad? De la química atómica clásica, ¿verdad? Conocido, muy conocido, el modelo que nosotros vamos a utilizar acá en nuestro entorno es el modelo del señor de apellido Bohr, el modelo de Niels Bohr. ¿Ah? Toda nuestra química, cuando nosotros nos vamos a guiar, es de acuerdo al modelo de Bohr. Niels Bohr.
¿En qué año? En 1913. ¿Qué quiere decir? Que 2 años después que había descubierto Rutherford, Niels Bohr descubrió el otro modelo atómico, o dio a conocer otro modelo atómico. Y ese es el modelo clásico, el modelo. Ahí, no se fue a mí, sí. Ahí no. El modelo clásico atómico, ¿verdad? Donde, ¿qué decía Bohr? Bohr decía, perfecto, todo bien, ¿verdad? Pero hay algo en el que vos te equivocaste, ¿verdad? En su tesis, cuando él presentó esto, ¿verdad? Que también le valió esto un premio Nobel. ¿Qué quiere decir? Que cada estos señores de hecho ganaron, ¿verdad? Ganaron un premio Nobel, ¿verdad? Bohr dijo, perfecto, cierto, hay un núcleo, así como vos decís, donde se conserva toda la masa, ¿verdad? Pero, de la cuestión, Rutherford, que vos dijiste que todos los electrones estaban en órbita vacía, estaban ahí perdiditos ahí alrededor del núcleo, ¿verdad? Y lo cual tiene sentido, porque Rutherford decía que acá en la zona central se concentraba toda la carga positiva. Y él decía, bueno, si en cada átomo se conserva toda la masa en el núcleo, ¿verdad? Toda la carga positiva en el núcleo, bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros somos conjunto, vamos a decirle, de átomos también, somos un cúmulo de átomos. La silla es un cúmulo de átomos, ¿verdad? El piso, todo lo que nos rodea es un cúmulo de átomos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que si todo átomo, su región central, era de carga positiva, ¿qué iba a pasar acá? ¿Será que se iban a poder unir positivo con positivo así para formar justamente lo que es esta materia? ¿Sí? O se iban a repeler, ¿verdad? Porque iban a tener cargas iguales, ¿verdad? Si todos los átomos tuvieran su región central con carga positiva, ¿qué iba a ocurrir? Entre ellos se iban a repeler, ¿verdad? No iba a haber una atracción, ¿verdad? Sino que una repulsión, y no se iba a formar lo que vendría a ser esta silla, o vos, o qué sé yo, lápiz, nada. Entonces ahí dijo, ahí está tu problema, ¿verdad? No puede ser porque acá se centre toda la carga positiva, ¿verdad? Debe haber algo, debe haber como una barrera, como una protección para que haya esa estabilidad y se puedan atraer entre sí los átomos, ¿verdad? Para que se formen justamente la molécula o lo que sea. Y dijo, ¿por qué en vez de decir que en el núcleo hay toda la carga positiva, todos los protones, por qué no decimos que también hay otras cargas que, vamos a decirle, neutralizan a los protones? Y donde él mencionó ese neutralizar, o sea que él mencionó también otra partícula subatómica que son los neutrones. Él decía que dentro del núcleo, cierto, se conservaba toda la masa, así como decía también Rutherford, pero dentro del núcleo hay protones y neutrones, ¿verdad? Que los neutrones son básicamente como barreras, son como un pegamento, ¿verdad? Para que justamente átomos no se repelan entre sí, ¿verdad? Como que haya una estabilidad ahí entre átomos para que se puedan atraer tranquilamente entre sí. Entonces decía eso, y él también mencionó, aparte, ¿verdad?, de descubrir a Max de los neutrones, él también vio y dijo de que los electrones que Rutherford decía que estaban ahí al aire libre en la deriva, él dijo no. Los electrones tenían una órbita, tenían ciertas capas. Él decía, no, estos electrones deben estar en capas ahí girando, ¿verdad? Deben estar en capas. En total son 7 capas, ¿verdad?, que se conocen, que esto vamos a dar mejor en la parte ya atómica, ¿verdad?, la parte ya nuclear, como decirlo, la estructura ya nuclear. Los electrones tenían que estar alrededor del núcleo, ¿cierto?, pero orbitando, girando.
En órbitas, ¿sí? En órbitas, o puede llamarle capas o niveles. Niveles de energía, puede llamarle. Entonces, wow. Wow, red, wow. ¿Qué te valió? Los científicos, bien, 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 bien. Premio Nobel para todos. Entonces, Bohr, el modelo que nosotros vamos a estudiar es el modelo de Bohr. Toda la parte, vamos a decirle, parte de configuración electrónica, todo es la cuarta del modelo de Bohr. ¿Qué decía Bohr? Que los electrones orbitan en el núcleo en órbitas circulares. Para esa aclaración, órbitas circulares discretas. Cada una con una energía cuantizada. Cada una con una energía cuantizada. Su modelo también es conocido como el modelo semiclásico del átomo. Semiclásico del átomo. Así también se le conoce al modelo atómico de Bohr. ¿Se entiende lo que es? Estos son los modelos atómicos. Antes que conozcas esto, va a aparecer en forma teórica. No tanto ejercicio, en forma teórica. Bueno, ¿qué pasó? 13 años después vino este señor, también, pero este señor no vino a refutarle a Bohr, así como esto, para se peleaba por tener el premio Nobel y investigaban a propósito para saber, para decir, no, vos te equivocaste en este, no, vos dijiste eso, no, ¿verdad? Vino este señor, y este señor dio, vamos a decirlo, ya hincapié al modelo ya cuántico, un modelo de, también que se llama de nubes electrónicas, y es justamente este señor de apellido Schrödinger, Erwin Schrödinger, famoso paradoja de Schrödinger, donde dice de que si vos le encerrás un gato dentro de una caja, puede que ese gato esté muerto o esté vivo a la vez. Si vos le sacás, puede que esté muerto, ¿verdad? Pero si vos le encerrás, puede que esté vivo o viceversa, ¿verdad? Decía, esto es como la paradoja del gato de Schrödinger. Entonces vino este señor de apellido Schrödinger, de una compañera que es alemana, porque Schrödinger es alemán. ¿Cómo se pronuncia? Casi en un medio. En 1926, quiere decir que 13 años después del descubrimiento de Bohr, ¿verdad? De lo que dijo Bohr, Schrödinger estableció, dice, que los electrones en átomos son ondas estacionarias. Estableció que los electrones del átomo son ondas estacionarias.
ondas estacionarias, cuya amplitud decaerá ligeramente. Voy a explicar esto enseguida. Cuya amplitud decae rápidamente llega al sobrepasar el radio. Al sobrepasar el radio atómico. Es un modelo probabilístico. Es un modelo probabilístico. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué el modelo Schrödinger es un modelo probabilístico? Porque cuando ya hablamos ya de la parte cuántica, de la química cuántica, de la mecánica cuántica, estamos hablando de probabilidades. El hecho de que un electrón esté girando alrededor del núcleo, nosotros no sabemos qué probabilidad hay de que este electrón salga de un nivel a otro. Nosotros definimos, nosotros lo que hacemos es tabularizamos, vamos a decirle, normalizamos eso. Pero en realidad son probabilidades, ¿no? Al fin y al cabo son probabilidades, y eso es lo que decía Schrödinger, ¿verdad? El modelo de Bohr perfecto, está todo bien. Es lo que decía que el modelo de Bohr no es un modelo plano, sino que es un modelo 3D. Quiere decir que no es como un círculo más, sino que es una esfera, ¿verdad? Cada átomo está en forma de esfera, ¿sí? Como un globo, una pelota, ¿sí? No como algo plano, ¿verdad? Sino que como una pelota, ¿verdad? Vamos a hacer como un dibujito de una célula corta. O menos así, ¿verdad? Una esfera, ¿sí? Donde ahí está el núcleo, los protones y los neutrones, y alrededor, ¿verdad? Están los electrones orbitando ahí el núcleo. ¿Sí? Ese es el modelo de Bohr. Una pelota parece una célula. Bueno, eso. Entonces, yo lo que decía es que los electrones eran como ondas, ¿sí? Como ondas que giraban ahí. Y que aparte es un modelo probabilístico, ¿por qué? Porque la probabilidad de que esos electrones estén en un nivel y salgan a otro es muy, ¿cómo decir? No podemos definir así, no se puede ver. Hasta hoy en día no se sabe. Por eso es que la mecánica cuántica, cuando hablamos de eso, todo es probabilidad. Todos son probabilidades. El hecho de que, por ejemplo, qué sé yo, estaba o algo, ¿verdad? Y salga gases, el hecho de que salga cierta cantidad de gases, por ejemplo, no sabes, son probabilidades, ¿verdad? ¿Sí? Todo es probabilidad. Por eso es que ya hay ciertas cosas que no se entienden, ¿verdad? Cuando vos entras ya en la parte cuántica, no se entiende. No es que cuando entras en la parte cuántica, wow, así como eso. De uniforme, no se trata tanto así de la mecánica cuántica, de viaje en el tiempo, no. Todavía, pero puede ser, ¿verdad? La probabilidad, para todo es probabilidad. Decepcionado y eso que no sea eso. ¿Entendió? ¿Bien? ¿Entendido? Entonces, esa es la parte de los modelos atómicos. Ahora vamos a ver. Vamos a hablar un poquitito de lo que son las moléculas. Ahora que hablamos, dijimos que la unión de dos o más átomos forma una molécula. Te pregunto. ¿Este es un elemento o una molécula? H2. ¿Es un elemento o una molécula? ¿Por qué? Porque tiene dos hidrógenos. ¿Qué es dos? ¿Dos qué? Átomos. Dos átomos de hidrógeno. O sea que esto es una molécula de hidrógeno. Que no es lo mismo decir esto como H así. Esto es el elemento hidrógeno, ¿verdad? ¿Sí?
Y al decir H2, estamos hablando de una molécula de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que no precisamente una molécula tiene que ser diferente elemento, sino que puede ser de un mismo elemento, ¿verdad? Porque te dice, la definición te dice, la unión de dos o más átomos, sean o no sean iguales esos átomos. Quiere decir que ¿esto qué es? Es una molécula. Esto es una molécula, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Una molécula de sal, ¿verdad? Cloruro de sodio. Una molécula. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la cuestión acá? Acá los dos elementos son diferentes. ¿Sí? Son diferentes ahí. ¿Cuántos átomos poseen acá? ¿Cuántos átomos? Dos, ¿verdad? Un átomo de sodio y un átomo de cloro, ¿verdad? Dos átomos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que no siempre, una molécula no necesariamente es un compuesto. Porque puede ser de un mismo elemento. ¿Verdad? Ahora, un compuesto que es la unión de elementos, compuesto, eso lo definimos en la clase anterior. Compuesto es la unión de dos o más elementos, ¿verdad? Ahora, eso sí o sí es una molécula. La unión de dos o más elementos sí o sí es una molécula. Pero una molécula no siempre es un compuesto. Una molécula no necesariamente es un compuesto. No necesariamente tiene que ser la unión de dos o más elementos. ¿Verdad? Si decimos que esto es una molécula, ¿verdad? Quiere decir que voy a poner Cl2, ¿verdad? Una molécula de cloro. ¿Sí? Una molécula de yodo, vamos diciendo ahí. ¿Sí? ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama ya cuando son dos elementos y son diferentes? Son modelos o moléculas diatómicas. Moléculas diatómicas. Porque tiene dos átomos, ¿verdad? Si tiene más de dos átomos, por ejemplo, si tiene tres átomos, triatómica, ¿verdad? Molécula triatómica. Ahora te pregunto, ¿qué lo pongo acá en mente? ¿Cuántos átomos hay ahí? Fíjate un poco, Sonia. ¿Cuántos átomos hay ahí? ¿Ah? No sé, no sé si contar, pero eso va abajo. Ese, Seis. o sea, tres átomos, tres elementos. Tres elementos son, sí. ¿Cuántos átomos? Siete. 7, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? 7. Cuando ya tiene más de dos o tres átomos, perdón, son moléculas poliatómicas. Moléculas poliatómicas. ¿Va? Bueno, ¿cuál es la cuestión con las moléculas? Es que son eléctricamente neutras. Es muy importante que anotes aquí. Son eléctricamente neutras. ¿Por qué? ¿O dónde eso? Hablamos de esto en el modelo de Bohr. En el modelo de Bohr dijimos que para que dos o más átomos se puedan unir, necesariamente deben ser neutros, o sea, deben estar unidos, pero debe haber una neutralización entre ellos, ¿verdad? Por eso es que son eléctricamente neutras, ¿verdad? La unión de dos o más átomos son eléctricamente neutras. ¿Por qué? Porque si los dos tienen la misma carga, ¿cómo se van a chocar, verdad? Que sí, necesariamente uno positivo y el otro negativo para que se puedan atraerse entre sí, perdón. ¿Verdad? Sí, son eléctricamente neutras. Y ese es el hecho del neutro, que es muy importante, ¿verdad? Porque toda nuestra química se va a basar en eso, ¿verdad? En modelos de gases nobles, ¿verdad? Porque los gases nobles pues son neutros.
Bueno, hablamos de átomos o moléculas. ¿Qué pasa si ahora un átomo posee cargas? ¿En qué se convierte? Se convierte en iones. ¿Qué son los iones? Son átomos con cargas. ¿Ah? Átomos con cargas. Esos son los iones. Y los iones pueden ser de dos tipos. O sea, va a haber carga positiva y carga negativa, ¿verdad? Eso es más lo que va a haber. El primero son los cationes. El segundo son los aniones. Bueno, profe, ¿quién es el que tiene carga positiva y quién es el que tiene carga negativa, profe? Cation, la T, que parece un positivo, ¿verdad? Que indica que son los que tienen carga eléctrica positiva. ¿Ah? Carga eléctrica positiva. ¿Ven? Los aniones, la N del negativo, ¿verdad? ¿Sí? Son los que tienen carga eléctrica negativa. ¿Está? Pero ahora, es un poco diferente vamos a decirle, hay una dualidad, o sea, no vendría a ser esa la palabra, sino que significa lo contrario. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga carga positiva significa de que pierde. ¿Qué pierde? Pierde electrones. ¿Sí va? Pierde electrones. El hecho de que tenga carga eléctrica positiva es porque pierde electrones. Si tiene carga negativa, ¿por qué? Gana electrones. Un poco ambiguo, ¿sabes? Carga eléctrica negativa, gana electrones, positiva, pierde electrones, ¿está? Bueno. ¿Se entiende? ¿Sí? Hasta ahí no se está entendiendo. Bueno. Ejemplo. Ejemplito. Vamos a ejemplo del átomo de sodio y el ion sodio positivo. Y también del átomo de cloro y el ion cloro. Una diferencia para poner en contexto lo que estamos haciendo. Lo aprendí. Bueno, para eso necesitamos de la tabla periódica. Voy a apretar tabla periódica. Necesitamos de la tabla para saber lo que está compuesto, ¿verdad? Vamos a saber por qué. Lo otro es del nena, ¿verdad? Que tiene corazoncito. Bien. El átomo de sodio, fíjate, el sodio es un metal, tiene que estar hacia este lado, ¿sí? Hacia el lado izquierdo de tu tabla periódica. Sodio, Na. El elemento sodio, fíjate en el número atómico. El número atómico te indica la cantidad de protones y electrones que hay dentro de sí. ¿Cuánto tiene el sodio? 11. ¿Sí? Quiere decir que tiene 11 protones. Y dijimos nosotros que todos los átomos son eléctricamente neutros, ¿verdad? ¿Por qué son neutros? Porque deberían de tener la misma cantidad, ¿verdad? O sea que la cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones en átomos que son neutros. ¿Sí? La cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones. ¿Verdad? Quiere decir que si tiene 11 protones, ¿cuántos electrones debe tener?
11 electrones. Bueno, ¿cuál es la cuestión acá? Que cuando tiene carga positiva, cuando ya se comporta como un ion, ¿qué significa acá que tenga más? Más uno, ¿verdad? Significa que ganó o perdió electrones. ¿Qué perdió? ¿Cuánto perdió? Uno, ¿verdad? Si tiene acá más, nomás es porque hay un uno ahí, ¿verdad? No es necesario agregar el uno ahí. Entonces, cuando es un ion, va a seguir teniendo 11 protones. Lo único que va a cambiar son los electrones, porque si tenía 11 electrones, ahora va a tener 10 electrones, ¿verdad? Posee 10 electrones. ¿Por qué? Porque perdió uno. Fíjate ahora el elemento cloro. Fíjate cloro ahora. Cloro va a estar hacia el otro lado, porque es un metal. Cl. 17. 17, ese es su número atómico. Quiere decir que posee 17 protones y 17 electrones. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Cuando es un ion, lo único que va a cambiar es los electrones, los protones siguen siendo iguales. ¿Sí? Posee todavía 17 protones, pero dice acá menos 2. ¿Qué significa menos 2? ¿Ah? Que ganó. ¿Cuánto? 2. ¿2 qué? 2 electrones. Por lo tanto, si tenía 17 electrones al principio, cuando es un ion Cl2 va a tener 19 electrones. ¿Se entiende, papá? Sí, es para ponerte en contexto esa diferencia que hay. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la masa atómica. Benito, ¿qué cosa sigue grabando? Sí, sigue grabando. ¿Cuánto lleva? 52. Ahí no. Yo sí voy a recordar cómo es que va a Mami, te. Sí. Bien. Vamos a hablar de la masa atómica o peso atómico. ¿Qué es la masa atómica? Si te fijas en tu tabla periódica, ahí luego en tu ejemplo, este que ahí muestra, te dice el título, tabla periódica de los elementos. Ahí te muestra un ejemplo ahí, el cuadrado ahí. Muestra bromo como un ejemplo ahí. ¿Sí? Ahí te indica las partes de cada elemento, ¿verdad? La masa atómica dijimos que es el lugar en donde se concentra, toda la masa. ¿Dónde está? De un átomo. En el núcleo, ¿verdad? Vamos a ver. En el núcleo, ¿verdad? Se conserva toda la masa. ¿Y qué hay en el núcleo? ¿Qué hay en el núcleo? Fíjate, ¿qué hay en el núcleo? ¿Ah? Protones y neutrones. O sea que la masa atómica que se representa por la letra A, solamente se representa por la letra A. Es igual, ¿verdad? ¿A qué? A Z, ¿verdad? Que la Z es la cantidad de protones más N, ¿verdad? A igual a Z. Vamos a hablar en la unidad 3 cuando hablemos de la parte isóbaro, isótopo, sí, en la unidad 3. La masa atómica o el peso atómico es la masa de un átomo, de un solo átomo. ¿En qué se mide? ¿En qué se mide la masa? En UMA. Él decía UMA, profe. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. ¿Sí? Unidad de masa atómica. Eso es UMA. Por sus siglas, ¿verdad? UMA, ¿qué representa UMA? UMA es la masa exactamente igual a un doceavo de la masa del carbono 12. ¿Qué? ¿Qué, profe? Creo que UMA, profe. No sé, profe.
¿Por qué te dice que la UMA es la masa exactamente igual a un doceavo de la masa del carbono 12? ¿Cuál es la cuestión? Que anteriormente, cuando se estuvo analizando cada elemento, ¿sí? Cada átomo de cada elemento de la tabla periódica, el primero de ellos fue el, ¿qué elemento? El carbono. El carbono. ¿Sí? El carbono, donde si te das cuenta el carbono, ¿cuánto es su masa? Su masa es 12, ¿verdad? Fíjate el carbono, ¿cuánto es 12? 12 como alguito, ¿verdad? Sí, el carbono fue. Pero imagínate todo ese procedimiento que tuvieron que haber pasado para los científicos para poder medir la masa de un átomo, ¿verdad? Un átomo, la unidad más chica, ¿verdad? No existe balanza, ahora sí tiene una balanza, ¿verdad? Que es atómica, pero en una balanza cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo que midieron ese 12, verdad? Pues ahí que lo que hicieron ellos fue una probabilidad. Para todo el probabilidad. Y bueno, como que ellos descubrieron el carbono, ¿cómo hicieron con las demás masas de los demás átomos? Todo ahí de tus 118 elementos. Lo que hicieron es una relación. ¿Qué significa relación? Una división. O sea, una división. ¿Entre quién? Entre la masa del carbono 12 con cada elemento, ¿verdad? Su abundancia, lo que hay en la Tierra. ¿Verdad? Por ejemplo, la abundancia del hidrógeno, por ejemplo. Vamos a mejorar la tercera clase, la parte de abundancia isotópica, ¿verdad? Del hidrógeno en la naturaleza es 8,4. Y dice que es 8,4 de quién? De la masa del carbono 12. Y bueno, vale, cuando vamos a hacer esto, si esto está en porcentaje, tenés que dividir entre 100, ¿verdad? Si está en porcentaje, ¿verdad? Si no sabes todavía, te invito a que revises el video del porcentaje, ¿sí? Que está en el Classroom, ¿verdad? También en YouTube puedes revisar también, ¿sí? 8,4 dividido 100 es 0,084. ¿Y esto qué va a hacer con ese 12? Vamos a multiplicar por 12. Y ahí te va a dar la masa del hidrógeno. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? Esto podría ir primerito o 0,08, ¿verdad? Y eso puede ser 0,084 por 12. Ya, miren. 0,084 por 12. A ver, bueno, si te da un aproximado a lo que vendría a ser la masa. 0,008. Te da un aproximado. Lo que vendría a ser 1. 1,008. Y eso es lo que hicieron con cada elemento. La abundancia que existe en la naturaleza, lo que hay de tal elemento por 12. Esa relación. Entonces, así es como se pudo hallar la masa de todos los 118 elementos. ¿Está? Bueno. Vamos a hablar del término que a nosotros nos interesa, la clase de hoy, en la cual nos vamos a avanzar, que es el de mol. Mol, que en otros países significa aguacate. Mole. Aguacate. Mol. ¿Y qué es lo que es mol, profe? Mol. Nosotros lo definimos en física, ¿verdad? Mol es la unidad, la cantidad de sustancia, ¿verdad? En magnitudes fundamentales, esto está, ¿verdad? Mol es la cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. ¿Sí? ¿Qué contiene, dice? ¿Qué contiene? Tantas entidades elementales. Entidades elementales.
átomos, moléculas y partículas. En general. Átomos, moléculas y otras partículas. Como el número de átomos, como el número de átomos contenidos en 12 gramos del isótopo del carbono 12. Siempre es el mismo número de partículas. Siempre es el mismo número de partículas. ¿Qué quiere decir esto, profe? Quiere decir que los científicos, los químicos más de nada, se pusieron de acuerdo, ahora dijeron, ok, como que cada átomo, vos no podés medir esto en una balanza, no podés hacer esto, vos no podés poner un átomo en una balanza porque no te va a pesar nada, porque acuérdate que un átomo es la unidad más chica de toda materia. Lo que hicieron fue, así como hicieron con el carbono 12 para poder hallar, ellos investigaron, bueno, ¿qué pasaría si yo pongo 6,022 por 10 a la 23? Ese por 10 a la 23, ¿qué significa? Que después del 6,022 hay 23 ceros. Quiere decir que es un número extremadamente grande. Es una cantidad extremadamente grande. El hecho de que sea 5,022 por 10 a la 23, átomo, molécula, lo que sea, significa que esto es 6, 22, 0, 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 0. Un número incontable, ¿verdad? Son muchísimas cantidades. O sea que si vos querés medir esto en una balanza cualquiera, esa cantidad es lo que tenés que poner de átomos para que hagamos que te aparezca la cantidad en qué, en gramos de ese líquido. Y obviamente, ¿cómo hicieron el hecho de esto? ¿Cómo se le llama esto? Se le llama número de abogados. Porque este señor abogado fue el que descubrió esto. ¿Cómo hicieron esto, verdad? ¿Cómo hizo este señor? Bueno, se tuvo que haber flipado, tuvo que haber fumado, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Para poder pillar esta cantidad, ¿verdad? Que hay en toda materia, porque siempre es el mismo número de partículas, dice. O sea que si vos querés saber cuánto vale un mol equivale a eso. Vamos a decirle que un mol es como un sistema de conversiones. Tipo que un metro es 100 centímetros, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, un mol es 6,022 por 10 a la 23, ¿qué? Partículas. Estas partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, electrones, protones, lo que sea. Quiere decir que esa conversión que ellos hicieron, es decir, por ejemplo, la masa de un átomo de sodio, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto es la masa de un átomo de sodio? Fíjense un poco en la tabla periódica. La masa de un átomo de sodio. Masa, estoy hablando de número atómico, la masa atómica. ¿Cuánto es? ¿Ah? 22,98. Puedes preguntar a 23. ¿Sí? O sea que la masa de un átomo de sodio es 23 UMA, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta. La masa de un mol de átomo de sodio, ¿cuánto va a pesar? Me dice 6,0.
un mol de átomo de sodio. Pesa lo mismo, pero ¿en qué? En gramos. 23 gramos. La cantidad, ya la unidad. La unidad de masa atómica, gramos. ¿Está? Mol, entonces hacemos referencia a que a gramos. ¿Sí? Es la misma cantidad, pero ya en gramos. ¿Sí? Porque eso es lo que vos vas a poder ver, vas a poder visualizar, si vas a poner una balanza de eso, ¿verdad? Si vas a poner en una balanza, eso es lo que te va a aparecer si vos pones toda esta cantidad de átomos de sodio. Aparece 23 gramos. ¿Ah? Entonces, un mol es 6,022 por 1023 partículas. ¿Cómo se le llama a esto? Dijimos, esto es el número de Avogadro. Número de Avogadro. Bueno. Entonces, si yo te pongo como un ejercicio, te dice, el peso atómico del potasio es 39 UMA. Te dice, ¿cuál es el peso en gramos de un mol de potasio? ¿Ah? 39 gramos, ¿verdad? Si un átomo de potasio pesa 39 UMA, entonces un mol de átomo de potasio pesa 39 gramos. ¿Está? Ahora, si digo, ¿cuántos moles y cuántos átomos hay contenidos en 14,71 gramos de dicho elemento? Más. Voy a poner esta primera pregunta. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, ya que venimos, antes de hacer el ejercicio, copiar esto, ¿sí? Copy. Más cerca, que sea. Bueno. Tampoco se sigue grabando. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a borrar esta primera parte. Porque acá voy a mostrarte los ejemplos de tu ejercicio, ¿sí? Para que vos puedas hacer tu ejercicio. Mira que los ejercicios de moles vos puedes hacer de dos maneras. Puedes hacer por regla de tres o puedes hacer por el sistema de conversión, que ese sistema yo ya te mostré cómo hacer en física. Te mostré cómo hacer en física con magníficos. Pero puedes utilizarlo también. Pero ¿dónde puedo utilizarlo también en química? Así que para mí ese es el método más rápido. En vez de hacer 4 o 5 reglas de tres, puedes poner la raíz del texto documento. Entonces, si el ejercicio, voy a poner ejemplo así, ¿verdad? De ejercicio, es la pregunta B. Dice, del mismo lote de potasio, ¿verdad? Peso atómico o la masa atómica es 39 unidades de potasio. Decía la pregunta, ¿cuántos moles? ¿Cuántos átomos hay contenidos en 14,71 gramos de dicho elemento? Atiendan que bien. Atiendan que bien. El peso en gramos de un mol de potasio, ¿cuánto valdría? El peso en gramos de un mol de potasio, ¿cuánto vale? ¿Ah? 39 gramos, ¿verdad? Sí, esa es la primera pregunta que te hice recién. ¿Ah? El peso en gramos de un mol de átomo de potasio. 39 gramos. Ahora, te dice la segunda pregunta. ¿Cuántos moles y cuántos átomos hay contenido en 14,71 gramos de dicho elemento? Fíjate bien,
Siempre tenés que empezar con el dato que te da. ¿Sí? Ojo con eso. Siempre con el dato que te da vamos a empezar. ¿Cuál es tu dato? 14,71 gramos. ¿De qué? ¿De cuál elemento de potasio? ¿Ah? ¿Vos qué querés primero? Primero te piden moles, te piden mol de potasio. Y después que te piden átomos de potasio. Ah, esas son tus dos preguntas, tus dos incisos mismos, ¿verdad? Bueno, vos tenés gramos de potasio. Necesitas este gramo, si vas a hacer por el sistema de conversión, este gramo tenés que eliminar con algo que sea gramos. ¿Sí? Vos lo único que sabes, que es justamente la pregunta que dice 39 gramos de potasio, ¿a cuánto equivalen? 39 gramos de potasio. Gramos. Lo pasamos todo a gramos. Esto era 1, pasamos ya a gramos. ¿A qué equivale eso? Un mol. ¿Verdad? La cantidad de gramos representa un mol de esa sustancia. ¿Sí? Un mol ¿de qué? De potasio. Y ahí está. Gramo, se va con gramo, te queda mol. Mira, perfecto, ya tendré ya el primero. ¿Verdad? Ok, ¿cuánto da esto? Va a ser 14,71 por 1 dividido en 39. Algo poco. 14,71 por 1 dividido en 39. ¿Cuánto da? Igual de 35 vamos al ejercicio. Rápido. 0,37. 377, ¿verdad? Sí. Moles de potasio. ¿Te salió así, Nito? Sí. De 0,377 moles de potasio. ¿Está? Bueno, ya está ya el primer inciso, el segundo inciso te pide átomo de potasio. Bueno, vas a hacer el mismo procedimiento porque es con el mismo dato. 14,71 gramos de potasio, o sea que en 39 gramos de potasio hay un mol de potasio. Ahora, hasta ahí bien. Vos tenés que llegar a átomo de potasio. Vos sabés de que un mol de esa sustancia, ¿cuántos átomos son? 6,022 por 10 a la 23 átomos de potasio. Entonces, un mol de potasio es 6,022 por 10 a la 23 átomos de potasio. Gramo se va con gramo, mol se va con mol y te queda átomo. Entonces va a ser 14,71 por 1 por 6,022 por 10 a la 23. ¿Sabes cómo voy a poner esto en la calculadora? ¿Verdad? Exponente o por 10 está en la opción por 10 a la tabla. Dividido 39. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Una fracción y ella sigue. ¿Ah? 2,27 por 10 a la 23. ¿Sí? 2,27 por 10 a la 23 átomos de potasio. Venga, se la respuesta. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es por sistema de conversión. Si vos quieres hacer por regla de 3, hacer igual mando. Te va a salir igual. ¿Cómo vas a hacer? Vos sabés que en un mol de potasio, ¿cuánto hay? Hay 39 gramos de potasio, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos moles de potasio va a haber en 14,71 gramos de potasio? ¿Sí o no? Va a ser así también. Regla de 3 directa, va a ser este por este dividido este. ¿No? Este por este dividido esto, ¿verdad? A mí no me convence tanto hacer por regla de 3 porque si vas a hacer esto para este, por ejemplo, necesitas hacer dos reglas de 3 ¿no? Y se va a perder algunos que otros datos. Te va a salir lo mismo, claro que te va a salir lo mismo, 0,377 moles de potasio, ¿verdad? Si quieres hacer esto, vos sabés de que en un mol de potasio hay 6,022 por
porque ya tengo aquí 3 átomos de potasio. Entonces, ¿cuántos átomos va a haber en 0,377 moles de potasio? Este va a salir, por este vídeo este va a salir. Y vas a ver que te va a salir lo mismo. Por este vídeo te va a salir un aproximado. Y mira, al decirte un aproximado es porque ahí ya perdiste varios valores de ahí. No te van a salir tan exactamente igual. ¿Por qué? Porque ahí ya esos decimales ahí que vos no le agregaste más después del 3,777 diagrito, ya vas a perder los decimales. Entonces, por eso es importante que ya hagas un sistema de conversión, porque así tal cual metes todos tus datos. ¿Está? Bueno. Ahora, cuando te hablan ya de compuestos, porque este es un ejemplo, ¿verdad? Sodio nomás. Pero ¿qué pasa si ya hay salud? Si ya hay una molécula o un compuesto. ¿Salud? Voy a borrar este. Con este ejemplo, luego ya te van a hacer los demás ejercicios que quedan, ¿verdad? Que están en el libro de Alfonso. ¿De qué página? 27, 26, uno de los dos. Entonces, dice este ejemplo 2. Ejemplo 2 dice calcular los moles, en 50 gramos de sulfuro de hierro 2. Sulfuro de hierro valencia 2. ¿Cómo puede ser esto? Sulfuro de hierro, sulfuro de hierro obviamente te tiene que decir el compuesto. Tiene que mostrar sulfuro de hierro es así. Y pues, cuando te dan un compuesto, por ejemplo, puede ser ácido sulfúrico o que sea clorato, potasio, que sea, puede aparecer así de diferente manera. Cuando ya te muestra de esa manera, lo que vos tenés que hacer es sacar la masa, no es atómica, sino que va a ser la masa molecular de tu compuesto. La masa molecular. Y bueno, ¿cómo se va a poner un cálculo auxiliar? Y va a decir masa atómica, masa molecular, o peso molecular, mismos de esto. Vamos a hacer así. Poner uno debajo del otro. ¿Qué vas a hacer? Vos sabés acá cuántos átomos tiene cada uno. El hierro, ¿cuántos átomos tiene? Acá, fíjate acá. ¿Cuántos tiene? Uno, ¿verdad? Entonces va a ser uno por azufre. El azufre, ¿cuánto tiene acá? Uno también. ¿Y por qué número vas a multiplicar acá? Por sus masas. Te vas a fijar en la masa de hierro. Vas a fijarte en la masa del hierro. 55 como algo, 56, ¿verdad? Vamos a redondear a 56. De hecho, que esto en tu examen te va a aparecer también. En el tuyo, por ejemplo, ahí abajito ya lo de tu nombre que vas a poner, ya te va a poner los datos necesarios. Por ejemplo, el del sodio 23, qué sé yo, como en este caso el hierro 56, ¿verdad? El potasio, no sé, ¿verdad? Lo que sí que te va a dar, el 29, ¿no? Te va a dar ya los datos necesarios que vos vas a utilizar. En el tuyo también, pero en el tuyo en tu ejercicio ya lo te muestra los datos. ¿Sí? El ejercicio de PA te va a decir, y te va a mostrar ahí todas las masas de cada uno. Azufre. ¿Cuánto es la masa del azufre? 32. 32, ¿verdad? Entonces, 32. Y bueno, ¿y qué hace? Multiplicar cada uno, ¿verdad? 56 por 1 es 56. No necesariamente, acá más coincidió de que estos dos eran 1. Por ejemplo, si fuera H2SO4, vas a sacar del hidrógeno, del azufre y del oxígeno, ¿verdad? Hidrógeno tiene 2, azufre tiene 1, oxígeno acá tiene 4. Tengo que multiplicar por cada una de sus masas. El hidrógeno su masa es 1, el azufre es 1 32, 2 por 1 es 2,
22 por 1 es 22. El oxígeno es 16 más 63, ¿verdad? 16 por 4 es 64. Entonces tenés que, ¿qué vas a hacer acá? Vas a sumar, y vas a sumar las masas de cada uno de ellos. ¿Estaba? ¿Sí? Acá nomás coincidió de que cada uno tiene uno nomás vamos a hacer su mole. 56 más 32. ¿Ah? 88. 88 gramos de qué? De sulfuro de hierro. ¿Está? ¿Y eso qué representa? ¿Qué representa la cantidad de gramos? ¿Ah? Un mol, ¿verdad? La cantidad de gramos, ya sea de tu elemento o de tu compuesto en sí, representa un mol. ¿Sí? Esto llamamos como dato extra, digamos, al hacer nomás, ya está sacando ya algunos datos. Un mol de esa sustancia. Bueno, vamos a hacerlo. Me dice, calcular los moles en 50 gramos de sulfuro de hierro. Ok, siempre empezar con el dato que te da. Siempre empezar ahí. O este gramo tiene que hacer molar. ¿Para qué hiciste este cálculo? Sería para hallar una cantidad de gramos de esto. Entonces, en 88 gramos de sulfuro de hierro, ¿qué hay? Un mol de sulfuro de hierro. Y eso es lo que te pide el ejercicio. Calcular los moles, te dicen, en esa cantidad. Entonces, gramo de esto se va con gramo de este y te queda mol de esto. Va a ser 50 por 1 dividido 88. 50 dividido 88 no mañana, porque hay 50 por 1 es 50. ¿Cuánto? 0,56 moles de sulfuro de hierro. Así te salió el venido. ¿Sí? ¿Sí? Y sí, esa es la respuesta.